Hay lugares que aparecen en los mapas con calles, nombres y personas que los habitan todos los días, pero también hay otros que no aparecen en ninguna aplicación. Son mapas hechos de historias, relatos de personas que aseguran haber visto lo inexplicable de caminos donde se escuchan pasos en soledad, también cerros donde ocurren cosas que pocos se atreven a contar. El Estado de México está lleno de ellos. Sean bienvenidos una vez más a este su programa, Las Crónicas del Tío Riz y compañía. Algunos relatos son conocidos desde hace generaciones, lugares que parecen normales de día, pero acumulan historias de apariciones, voces y sombras. Lo más interesante es que muchos no están en las listas habituales de lugares embrujados. Para los que no me conocen, yo soy el Tío Riz. Esta noche nos alejamos de los nombres de siempre. Recorreremos lugares del Estado de México con historias poco conocidas. Pero antes de comenzar, hay que mencionar algo importante. Aquí separaremos leyendas, testimonios y hechos comprobables. Una historia puede ser tradición sin ser literal, y una experiencia no comprobable no significa que sea falsa. Esta noche no te diré qué creer. Solo escucharemos las historias, seguiremos las pistas y al final tú decidirás qué pudo haber ocurrido y qué debería permanecer en la oscuridad. Así que ponte cómodo, sube el volumen y apaga la luz. Sin más, comenzamos. Número 1. El Cerro del Elefante, Ixtapaluca. Hay cerros que simplemente forman parte del paisaje. Los vemos todos los días, aprendemos a reconocer su silueta y con el tiempo dejamos de preguntarnos qué hay detrás de ellos. Pero en Ixtapaluca existe uno que difícilmente pasa desapercibido. Desde la autopista México-Puebla puede verse una enorme elevación cuya silueta recuerda a un elefante recostado. Es el Cerro del Elefante, en la comunidad de Tlapacoya. Y aunque a primera vista podría parecer solamente una formación más del paisaje del Estado de México, basta conocer un poco de su historia para entender que estamos hablando de un lugar bastante particular. Debajo de este cerro y en sus alrededores existen evidencias de una ocupación humana antiquísima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia señala que en el área de Tlapacoya se han encontrado vestigios de algunos de los primeros habitantes de la Cuenca de México, además de importantes restos arqueológicos pertenecientes a diferentes etapas de la época prehispánica. En las faldas del cerro se encuentra la zona arqueológica de Tlapacoya, donde se conserva un antiguo basamento piramidal. Y no solamente hablamos de construcciones, también se han encontrado restos humanos, objetos ceremoniales y otros materiales que muestran la importancia que tuvo este lugar para las poblaciones que habitaron la región hace miles de años. Pero aquí es donde la historia comienza a cambiar, porque para los habitantes de la zona el Cerro del Elefante no solamente pertenece al pasado, también forma parte de una tradición oral en la que aparecen historias de criaturas, brujas y fenómenos que supuestamente ocurren cuando cae la noche. Una de las leyendas más conocidas habla de unas mujeres que, según la creencia popular, habitan las cuevas del cerro. La historia asegura que estas brujas salen durante la noche y su objetivo es atacar recién nacidos. La creencia llegó a ser tan fuerte que algunas familias de la zona acostumbraban colocar tijeras debajo de las almohadas, seguros en la ropa o incluso elementos de color rojo como una forma de protección. Según una publicación de Milenio, la tradición habla incluso de más de 10 cuevas donde supuestamente se esconderían estas entidades. Ahora bien, ¿significa esto que realmente existen brujas viviendo dentro del Cerro del Elefante? La verdad es que no tenemos ninguna evidencia que permita afirmarlo, pero sí tenemos algo que resulta interesante desde el punto de vista de la tradición. La historia no nació alrededor de un lugar cualquiera. El cerro realmente posee cuevas y vestigios arqueológicos, y durante generaciones ha sido un sitio asociado con prácticas y creencias antiguas. De hecho, hay investigaciones y registros de Tlapacoya que muestran cómo el lugar tuvo una relación importante con rituales vinculados al agua y al entorno natural. Y quizá por eso el Cerro del Elefante terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para que alrededor de él nacieran historias.
Pero hay otro relato todavía más extraño. Algunas personas de la zona aseguran haber observado durante la noche unas luces que atraviesan o aparecen sobre la cima del cerro. Son descritas como pequeñas bolas de fuego, y aunque este tipo de fenómenos podrían tener explicaciones naturales como fuegos provocados, luces a distancia o incluso efectos atmosféricos, lo cierto es que el relato forma parte de las historias contemporáneas asociadas al lugar. El escritor César Tejeda documentó precisamente esa tradición al hablar del cerro y de las historias que circulan entre sus habitantes. También menciona que algunas personas han llegado a grabar esas supuestas bolas de fuego y posteriormente han compartido los videos en internet. Y aquí aparece algo que me parece especialmente interesante. El Cerro del Elefante no necesita que le inventemos una historia sobrenatural, ya tiene suficientes elementos reales para alimentar el misterio. Un cerro que lleva miles de años dominando el paisaje, un antiguo asentamiento humano a sus pies, cuevas, vestigios arqueológicos, tradiciones que hablan de seres que aparecen durante la noche y relatos modernos sobre luces que parecen surgir sobre la montaña. Además, en años recientes el cerro ha vuelto a llamar la atención por motivos mucho más terrenales. Entre 2025 y 2026 se han registrado varios incendios en sus laderas, algunos durante la noche provocando la movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre los habitantes de Tlapacoya. Y quizá esa sea la mejor manera de comenzar nuestro recorrido, porque cuando observas el Cerro del Elefante desde lejos parece solamente una montaña, pero cuando conoces todo lo que se ha contado sobre ella, la pregunta cambia. Ya no es solamente qué hay dentro de este cerro, sino por qué durante generaciones tantas historias diferentes terminaron concentrándose precisamente aquí. Tal vez solamente estamos frente a una mezcla de historia, tradición y superstición. O quizá, algunos lugares conservan una atmósfera especial precisamente porque llevan miles de años siendo observados, habitados y considerados importantes por quienes estuvieron aquí antes que nosotros. Y si el Cerro del Elefante pudiera hablar, probablemente tendría demasiadas historias que contarnos. Número 2. Villa del Carbón, donde el bosque guarda sus propias historias. Hay pueblos que durante el día parecen hechos para recibir turistas, calles tranquilas, casas antiguas, montañas alrededor y un paisaje que parece demasiado perfecto para esconder algo inquietante. Villa del Carbón es uno de ellos. Ubicado al norte del Estado de México, este pueblo mágico está rodeado de bosques, presas y caminos que se internan entre las montañas. Pero cuando cae la noche, algunos de esos mismos lugares adquieren una apariencia completamente diferente, y es precisamente en ese momento cuando comienzan a aparecer las historias. Una de las leyendas que ha sobrevivido en la tradición de Villa del Carbón habla de un sitio conocido como la Cueva de los Espectros. El nombre por sí solo ya resulta inquietante. Según la tradición local, en esta zona han ocurrido encuentros extraños, y se habla de presencias que pueden ser percibidas por quienes se aventuran demasiado cerca. Pero quizá lo más interesante es que esta no es la única historia relacionada con los caminos de Villa del Carbón. También existe una leyenda conocida como el Puente de la Muerte, y como ocurre con muchas historias de este tipo, existen diferentes versiones sobre su origen. En algunas, el puente se convierte en el escenario de apariciones. En otras, quienes pasan por determinados caminos durante la noche aseguran haber encontrado figuras o escuchado sonidos que no podían explicar. Pero hay un elemento que se repite, la sensación de que después de cierta hora, algunos lugares del pueblo simplemente deberían evitarse. Y eso nos lleva a una de las figuras más conocidas del folclore mexicano, el Nahual. En Villa del Carbón también existen relatos sobre personas capaces de transformarse en animales, historias que hablan de sombras que cruzan los caminos, animales que aparecen de manera inesperada y criaturas que parecen observar a quienes atraviesan las zonas boscosas. Por supuesto, desde una perspectiva histórica y antropológica, la historia de nahuales forma parte de una tradición mucho más antigua que el propio municipio. No se trata de una leyenda exclusiva de Villa del Carbón, pero cuando esa creencia se mezcla con un territorio lleno de bosques y caminos solitarios, adquiere una dimensión diferente. Porque una cosa es escuchar que el nahual existe, y otra muy distinta es caminar de madrugada por un camino rodeado de árboles y escuchar algo moviéndose entre la oscuridad sin saber si se trata de un animal, de otra persona o de algo que preferirías no encontrar.
Y precisamente ahí está una de las características más importantes de las historias paranormales de Villa del Carbón. Muchas no hablan de grandes apariciones espectaculares, hablan de pequeñas cosas, un ruido, una sombra, una figura a la distancia, una presencia que parece acompañarte durante unos segundos y después desaparece. También existe otra historia relacionada con los bosques de la región, la del llamado hombre de negro. Es una figura que según diferentes relatos populares puede aparecer en los caminos y provocar temor entre quienes se encuentran con ella. Pero nuevamente tenemos que hacer una distinción. No existe evidencia que permita demostrar que estas apariciones sean reales. Lo que sí existe es una tradición oral bastante amplia, y eso es importante, porque las leyendas no sobreviven solamente porque alguien las inventó una noche. Sobreviven porque alguien las cuenta, después otra persona las escucha, alguien más las modifica y finalmente terminan convirtiéndose en parte de la identidad de un lugar. En Villa del Carbón muchas de esas historias han quedado ligadas precisamente a aquello que hace especial al municipio, y quizá por eso resulta tan difícil imaginar que todavía queda algo escondido entre los árboles, algo que solamente aparece cuando el pueblo comienza a quedarse en silencio. Así que si alguna vez visitas Villa del Carbón y decides alejarte de las zonas más concurridas, tal vez disfrutes de uno de los paisajes más tranquilos del Estado de México, pero si lo haces de noche, quizá recuerdes todas estas historias, porque una cosa es conocer una leyenda sentado cómodamente en casa, y otra muy diferente es estar completamente solo frente a un bosque oscuro, escuchar que algo camina detrás de ti y no tener el valor de voltear. Número 3. Tepoztlán, las costillas del diablo. Tepoztlán es uno de esos lugares donde la historia parece estar presente en cada esquina. Sus calles, sus construcciones virreinales y sus antiguos caminos hacen que caminar por el pueblo sea como entrar en otra época. Pero cuando dejamos atrás el centro y comenzamos a acercarnos a los cerros que rodean la región, aparecen historias mucho más oscuras. Una de ellas tiene un nombre que difícilmente se puede olvidar: las costillas del diablo. El nombre hace referencia a unas formaciones rocosas ubicadas en los alrededores de Tepoztlán. A simple vista podrían parecer solamente piedras moldeadas por el tiempo, pero durante generaciones la imaginación popular encontró en ellas algo diferente. Una estructura que parecía recordar las costillas de una criatura gigantesca. Y como ocurre tantas veces en México, cuando un lugar tiene una apariencia extraña, tarde o temprano aparece una historia que intenta explicar su origen. Según una de las versiones de la leyenda, el propio diablo habría dejado su huella en aquella zona. Hay distintas versiones de cómo ocurrió. En algunas, las formaciones quedaron relacionadas con una lucha entre fuerzas sobrenaturales. En otras, el sitio se convirtió en un lugar maldito que debía evitarse después de determinadas horas. Lo interesante es que la historia no solamente habla de las rocas, también está relacionada con los cerros y con las personas que, según la tradición, se aventuraban por estos lugares durante la noche. Y aquí aparece otro personaje que forma parte de las leyendas de Tepoztlán: la bruja. En la tradición popular mexicana, las brujas pueden adoptar diferentes formas. Algunas aparecen como mujeres normales, otras pueden convertirse en animales, y en determinadas historias incluso se habla de luces extrañas que aparecen a la distancia durante la noche. En Tepoztlán también existen relatos relacionados con este tipo de apariciones. Personas que aseguran haber visto luces moviéndose sobre los cerros, figuras que parecen estar a cierta distancia y que desaparecen cuando alguien intenta acercarse, sonidos provenientes de zonas donde aparentemente no hay nadie. Y justo aquí debemos hacer una pausa. No existe evidencia que demuestre que esas luces sean brujas. Una luz distante puede tener muchas explicaciones. Puede tratarse de una persona caminando con una linterna, un vehículo, una vivienda ubicada en una zona elevada, o incluso algún efecto producido por la distancia y la oscuridad. Pero para quien se encuentra solo en un cerro durante la madrugada, la explicación racional puede no ser la primera que aparece en su cabeza. Y quizá por eso estas historias han sobrevivido, porque hay lugares donde la oscuridad transforma completamente nuestra percepción. Un ruido que durante el día sería insignificante puede convertirse en algo aterrador. Una sombra puede parecer una persona, y una luz lejana puede comenzar a moverse de una manera que nuestra mente no consigue interpretar.
Pero existe otra historia de Tepoztlán que resulta todavía más inquietante. La del jinete fantasma. La leyenda cuenta que en determinados caminos algunas personas han asegurado encontrarse con la figura de un hombre montado a caballo. A primera vista podría parecer simplemente un jinete atravesando el camino. El problema aparece cuando intentan observarlo con mayor atención, porque según el relato, la figura desaparece, no se aleja, no toma otro camino, simplemente deja de estar ahí. Y es precisamente ese tipo de historias que han convertido los antiguos caminos de Tepoztlán en escenarios perfectos para las leyendas. Caminos estrechos, bosques, cerros, poca iluminación en una historia que alguien contó mucho tiempo atrás. Después alguien más asegura haber experimentado algo parecido. Y con el paso de los años la historia comienza a adquirir nuevas versiones hasta que ya nadie sabe exactamente dónde terminó la realidad y dónde comenzó la leyenda. Tal vez las costillas del diablo sean solamente una formación rocosa. Tal vez las luces sobre los cerros tengan una explicación completamente normal. Y tal vez todos esos relatos sean simplemente parte del folclore de un pueblo que tiene una historia extraordinariamente rica. Pero hay algo que sí podemos afirmar. Cuando cae la noche sobre Tepoztlán, sus cerros cuentan una historia completamente diferente. Y si alguna vez te encuentras caminando por uno de esos antiguos caminos y escuchas detrás de ti el sonido de cascos galopando las piedras, probablemente habrá una explicación, un caballo, un vecino, alguien regresando a casa, pero quizá antes de voltear recuerdes la historia del jinete y te preguntarás si realmente quieres descubrir quién viene detrás de ti. Número 4. Jilotepec, el túnel y las voces de la noche. Jilotepec es uno de esos lugares del Estado de México que fácilmente podrían pasar desapercibidos. No tiene la fama turística de otros pueblos del estado, pero basta alejarse un poco de las zonas más conocidas para encontrarse con un paisaje completamente diferente. Bosques, caminos rurales, antiguas construcciones y zonas donde durante la noche la oscuridad parece hacerse mucho más profunda. Y es precisamente uno de esos lugares donde aparece una historia que ha comenzado a circular entre los relatos paranormales de Jilotepec. La historia de un supuesto túnel donde algunas personas aseguran haber tenido encuentros extraños. Los túneles siempre han tenido un lugar especial dentro de las leyendas mexicanas. Durante siglos fueron utilizados para conectar haciendas, iglesias, conventos y propiedades. Algunos existen realmente, otros fueron modificados por el paso del tiempo, y algunos más probablemente nunca existieron como se cuentan. Pero cuando alguien encuentra una entrada oscura en medio de una construcción antigua, la imaginación hace el resto. En Jilotepec se habla de un antiguo túnel relacionado con historias de apariciones, personas que aseguran haber escuchado ruidos en su interior, pasos, voces y en algunas versiones una figura que aparece dentro de la oscuridad. El problema es que esta historia tiene una particularidad. No existe suficiente documentación histórica que permita afirmar con seguridad cuál sería ese túnel, cuándo fue construido o cuál habría sido su verdadero propósito. Y es por eso que tenemos que tratarla como lo que es, un relato popular. Pero quizá eso mismo la hace interesante, porque cuando una historia paranormal tiene cientos de años de tradición podemos seguir su evolución, pero cuando aparece como un relato contemporáneo, podemos preguntarnos algo diferente. ¿Cómo nació? ¿Quién fue la primera persona que aseguró haber vivido aquella experiencia? ¿Y qué ocurrió realmente? En este caso no tenemos respuestas definitivas. Lo que sí encontramos son relatos que relacionan a algunas zonas antiguas de Jilotepec con fenómenos extraños. Y existe otro elemento que aparece una y otra vez en este tipo de historias: los caminos. Durante el día un camino rural puede parecer completamente normal, pero después de medianoche, la percepción cambia. No hay tráfico, las casas comienzan a quedarse atrás, los árboles cubren parte de la luz, y cualquier sonido parece venir de mucho más cerca de lo que realmente está. Es en esas condiciones donde aparecen algunos de los relatos más inquietantes. Personas que aseguran haber visto una silueta caminando a la orilla del camino, alguien que parece estar esperando, una figura que permanece inmóvil durante varios segundos y que desaparece cuando el vehículo se acerca. También existen historias sobre sonidos que parecen provenir del bosque, voces, lamentos
o incluso golpes que se escuchan desde lugares donde aparentemente no hay nada. Pero aquí aparece nuevamente una pregunta importante. ¿Estamos frente a algo paranormal? ¿O simplemente frente a un entorno que puede engañar fácilmente a nuestros sentidos? Porque los bosques tienen una característica que muchas veces olvidamos. El sonido viaja de maneras extrañas. Un animal que se encuentra a decenas de metros puede parecer estar justo detrás de nosotros. Una rama que cae puede sonar como un golpe. Y una persona que camina a lo lejos puede convertirse en medio de la oscuridad en una figura que parece surgir de la nada. Sin embargo, hay testimonios que aseguran haber experimentado algo más. Personas que dicen haber sentido que alguien las observaba, que escucharon su nombre, o que tuvieron la sensación de que algo caminaba junto a ellas aunque no podían ver a nadie. Y ese es precisamente el punto donde una historia como la de Jilotepec se vuelve difícil de clasificar, porque no tenemos una prueba que nos permita decir, esto ocurrió y fue paranormal, pero tampoco podemos reconstruir cada experiencia individual para determinar exactamente qué vio o escuchó cada persona. Solo podemos contar lo que se dice y dejar abierta la posibilidad de que detrás de algunas historias exista una explicación que todavía no conocemos. Jilotepec nos recuerda algo que vamos a encontrar varias veces durante este recorrido. No todos los lugares considerados embrujados tienen una gran mansión abandonada, un cementerio o una historia de tragedia. A veces basta un camino, un bosque, una construcción antigua y alguien que asegura que una noche mientras caminaba completamente solo escuchó una voz detrás de él. Una voz que pronunció su nombre, se dio la vuelta y no había nadie. Quizá fue el viento, quizá fue un animal, quizá alguien se encontraba realmente detrás de él, o quizá, por unos segundos, estuvo acompañado por algo que no se puede ver ni explicar. Número 5. Texcoco, cuando la experiencia se vuelve la historia. Hasta ahora hemos hablado de cerros, bosques, caminos y leyendas que han pasado de una generación a otra, pero hay una diferencia cuando la historia no comienza hace 100 años, cuando no comienza con una leyenda que alguien escuchó de sus abuelos, sino con una persona que asegura, esto me pasó a mí. Y en Texcoco encontramos precisamente este tipo de relatos. Texcoco es uno de los municipios con mayor historia del Estado de México. Mucho antes de que existiera la ciudad que conocemos actualmente, esta región estuvo estrechamente relacionada con el antiguo señorío de Texcoco y con una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica. Con el paso de los siglos la región cambió. Se construyeron iglesias, haciendas, casas, caminos y muchas de esas historias terminaron desapareciendo. Pero algunas otras permanecieron. Y cuando cae la noche todavía hay personas que aseguran haber vivido experiencias que no consiguen explicar. Uno de estos relatos fue compartido por una persona que afirmó haber vivido durante un tiempo en Texcoco. La historia comienza de una manera bastante normal. Una casa, una familia, la rutina de todos los días, hasta que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Según el testimonio, durante la noche podían escucharse ruidos dentro de la vivienda. Al principio podían atribuirse a cualquier cosa. Una tubería, un animal, la madera acomodándose, una puerta. Cualquier explicación parecía suficiente, hasta que comenzaron a escucharse voces. Y aquí aparece el detalle que hace que el relato resulte inquietante. La persona aseguró haber escuchado su propio nombre, no una voz claramente visible, no alguien llamándola desde otra habitación, simplemente su nombre pronunciado desde algún punto de la casa, como si alguien estuviera intentando llamar su atención. La primera reacción probablemente sería pensar que algún familiar está jugando una broma, pero cuando revisas la casa, no hay nadie, y después vuelve a ocurrir una vez, otra y otra, hasta que la persona comienza a preguntarse si realmente está escuchando una voz o si su mente está interpretando sonidos cotidianos de una manera diferente. Y aquí tenemos que detenernos un poco, porque este tipo de experiencia tiene explicaciones perfectamente posibles. El cerebro humano puede interpretar sonidos ambiguos como palabras, especialmente cuando estamos cansados, asustados o esperando que ocurra algo. También existen fenómenos relacionados con el sueño que pueden provocar que una persona escuche voces o sonidos mientras está entre dormida y despierta. Pero para quien está dentro de la situación, la explicación científica no necesariamente elimina el miedo.
Porque si estás solo en tu casa a las 3 de la mañana y escuchas claramente que alguien pronuncia tu nombre, lo primero que haces no es pensar en psicología. Lo primero que haces es escuchar y esperar para descubrir si vuelve a ocurrir. Y algunos testimonios de Texcoco siguen precisamente ese patrón. Ruidos durante la noche, pasos, golpes, sensación de que alguien se encuentra dentro de la casa y en algunos casos, personas que aseguran haber visto sombras o figuras durante unos segundos. No podemos presentar estos testimonios como evidencia de actividad paranormal. No tenemos investigaciones científicas que hayan demostrado que esas casas estén embrujadas. Tenemos algo diferente, el relato de una persona que afirma haber vivido una experiencia, y eso nos obliga a contarla con cuidado, porque hay una gran diferencia entre decir, esto ocurrió y era un fantasma, y decir, una persona asegura que esto ocurrió y no encontró una explicación. La segunda afirmación sí podemos hacerla, la primera no. Pero Texcoco tiene otro elemento que hace que sus historias resulten particularmente interesantes: sus caminos. Durante décadas algunas zonas de la región han sido recorridas durante la noche por personas que regresan a sus casas, trabajadores, conductores y habitantes de comunidades cercanas. Y en esos recorridos también aparecen relatos, personas que aseguran haber visto a alguien caminando junto al camino, un individuo que parece estar esperando transporte, una figura que aparece por unos segundos frente a un vehículo y después desaparece. En algunos casos probablemente exista una explicación, una persona real, un peatón, un efecto de las luces, la oscuridad, el cansancio, pero cuando el conductor reduce la velocidad y descubre que ya no hay nadie, la historia cambia completamente. Y quizá eso sea lo más interesante de Texcoco. No estamos hablando solamente de una gran leyenda. Estamos hablando de pequeñas experiencias, historias que podrían tener una explicación completamente normal, o que al menos para quienes las vivieron no la tuvieron. Pero al final el miedo no siempre comienza cuando vemos algo, a veces comienza cuando escuchamos algo, un golpe en otra habitación, un paso en el pasillo, una puerta que parece moverse sola y después, nuestro propio nombre pronunciado desde un lugar donde sabemos que no hay nada. Pero hay un sitio en Texcoco donde este tipo de relatos parecen concentrarse aún más en la memoria de la gente: el Molino de las Flores. Este lugar, que hoy es un parque nacional y un espacio visitado por familias y turistas, fue en su momento una antigua hacienda con canales de agua, construcciones de piedra y zonas que aún conservan la sensación de haber pertenecido a otra época. Quienes lo han visitado de noche o en horarios de poca afluencia cuentan algo en común: la sensación de que el lugar no está completamente vacío. Algunos trabajadores han mencionado escuchar pasos en algunos pasillos de las ruinas, incluso cuando no hay nadie cerca. Otros hablan de sombras que se mueven entre los arcos del antiguo molino, especialmente cuando la luz del atardecer comienza a desaparecer y el agua del canal sigue corriendo con fuerza. Hay incluso relatos de personas que aseguran haber escuchado voces cerca de la zona del río, como si alguien estuviera llamando desde el otro lado de la vegetación, aunque al acercarse, no encuentran absolutamente nada. Por supuesto, el Molino de las Flores tiene explicaciones históricas, ambientales y naturales para cada uno de estos fenómenos: el viento entre las estructuras, el eco del agua, la acústica de las ruinas y la forma en que la luz se filtra entre los muros pueden crear percepciones engañosas. Pero aún así, el lugar ha quedado marcado en la memoria colectiva como uno de esos puntos donde la experiencia personal parece pesar más que cualquier explicación. Y quizá por eso cuando alguien habla de Texcoco, no solo menciona su historia o su belleza natural, también menciona esos lugares donde por un momento la realidad parece volverse un poco menos clara. Y si alguna vez te ocurre, hay una pregunta que probablemente tardarás mucho tiempo en olvidar: ¿quién fue el que te llamó? Y así termina nuestro recorrido por algunos de los lugares paranormales menos conocidos del Estado de México. Recorrimos varios municipios, todos con algo en común: historias que no necesitan pruebas para seguir vivas. Al final no importa tanto lo que fue real o no, sino lo que cada lugar logra despertar en quien lo escucha, porque entre explicaciones, dudas y relatos, siempre queda un espacio donde todo puede ser posible. Y yo personalmente creo que así es como funciona todo esto. No todo tiene que entenderse para existir, y a veces lo más extraño es lo que más sentido tiene en la memoria de la gente.
Tal vez nada de esto pueda comprobarse, o tal vez todo pueda pasar en cualquier momento sin avisar. Yo soy el tío Riz. Suscríbete al canal y activa la campanita si aún no lo has hecho, para que no te pierdas los próximos episodios. Nos escuchamos la próxima semana, pero hasta entonces recuerda, no importa el tamaño o la antigüedad de cada lugar, todos tienen historias y leyendas, solo falta quien quiera escucharlas. Ya lo sabes. Sigue buscando.